Hola, Hola, profe. estas cositas. Hola, Matilda. Melissa, Matilda es mi hija, que ella lo ocupa en la mañana. Sí. Melissa. Nos llevamos cambiando el nombre. Sí, todos nos pasa lo mismo. Sí, Ay, qué día más frío el de hoy día. Oye, que ha hecho frío, por Dios. sí. Mire cómo estoy yo abrigadita. Yo tengo la estufa al lado, parezco abuelita. Oye, vamos a esperar, Melissa, un ratito. Ya de Sí, que sí. se conecten tus compañeros. Pero en general, hoy día vamos a retomar lo que dejamos la semana pasada, la clase anterior, que era el tema de los documentos mercantiles. Yo mañana estoy subiendo las notas porque hoy día varios han terminado de entregar ya la prueba sumativa, ¿ya? Así que mañana estoy subiendo las notas y los iba a proponer que antes del último módulo, ¿ya? Hacer como una otra clase virtual para que hiciéramos como un resumen y yo estoy anotándome, digamos, las cosas que contestaron bien en las pruebas, pero que al final, pero que hay pequeños errores, es decir, hay un concepto bien claro, pero hay comentarios como al final de que no corresponden al concepto, ¿ya? O sea, en general. Entonces hay cosas que quiero retomar y lo voy a hacer en el último módulo, la colita, para que hacer un resumen antes de que ustedes empiecen a contestar después el examen. Entonces así no tengan algún error de concepto y les vaya a complicar. Claro, y así quedamos claros con lo mal que respondimos algunos, yo no sé. Sí, bueno. Así que es como hacer bueno, esto en el área cuando uno lo hace presencial, siempre hace un resumen antes del final. Claro. Entonces la idea es como hacer lo mismo, porque la idea es que los conceptos que quedaron, y ustedes mismos anotarse, digamos, las preguntas que no han hecho y en esa clase hacerlas, de las tareas, que si terminan, que se me cae el audífono, que si terminan las tareas después, entonces dicen, esto no me quedó claro y lo vamos a retomar en esa, porque el último módulo es cortito, entonces ahí voy a aprovechar de hacer esta pequeña clase de resumen. Yo sé que esto como es bien teórico, entonces de repente uno pierde a confundir ciertos conceptos, ¿ya? Sí. Así que esa es la idea, para que terminemos bien este semestre que ha sido un poco complicado. Un poco complicado para todos, así para ustedes que son alumnos nuevos, tomar clases virtuales. Yo creo que Ha sido un desastre este año. sí, hay que esperar que llegue Es cierto. el 31 de diciembre, ¿no? Que Sí, lleguemos, que se acabe luego, que se acabe luego. que lleguemos. Nada más, Sí. nada más que lleguemos. Yo no quiero que lleguemos al 31 de diciembre. Al menos, yo creo que en general todos tenemos que aprender un poco lo que está pasando en Europa y de entender que no podemos volver a una normalidad así como aquí ha pasado todo, ¿no? Y hay que ser responsables por lo que se viene, porque la enfermedad va a estar ahí, o sea, va a estar ahí, entonces vamos a tener que todos tomar precauciones de, de cómo aprender a vivir. Yo creo que esa es la palabra, aprender a vivir con la enfermedad hasta que aparezca una cura. Porque Sí, incluso, tampoco vamos a poder seguir encerrados más meses, yo creo. claro, yo también vi o escuché que, por ejemplo, el distanciamiento mundial igual iba a durar sus par de años. Sí, No hacer llegar y viajar como lo hacía la gente normal a otros países, va a estar todo más complicado, entonces eso también va a costar harto que vuelva a la normalidad. sí, porque nadie se quiere arriesgar. Esa es la Mm. realidad. O sea, yo personalmente, que me regalaran los pasajes a Europa no iría. O sea, mi hermano vive en Claro. Suiza. ¿Ah? Mi, Oh. mi hermano vive en Suiza y yo no sé, ni que me mandara y de regalo los pasajes.
Todavía no. Hay que pasar, ya sea, hay que llegar ya sea por Madrid, ¿ah? Entonces, Claro. no, gracias, no, ajá. Y justo En un este par de año me años más. invitó, mira que justo este año mi señora hermana te invita con todos los gatos pagados. Creo Oh, que no quería que yo pucha. fuera. Son esos regalos que tienen segunda intenciones. Segunda intención, claro. Claro, así que no, yo creo que va a pasar un tiempo, pero vamos a volver a la normalidad. Yo creo que va a pasar un tiempo y hay que aprender, pues yo creo que cuando hay estas crisis tan grandes, ya sean sociales como esta, porque al final, aunque una crisis de enfermedad, pero pasa a ser una crisis social, tenemos que aprender. Yo creo que todos hemos aprendido algo. Eso, hay que sacar lo bueno. Es exactamente ver el vaso lleno. Sí, Yo creo que exacto. en general todos hemos aprendido de lo que ha significado estar encerrados, lo que ha significado no ver a nuestros padres, lo que ha significado no ver los amigos, o sea, a valorar que esas cosas que a veces las veíamos estaban ahí y que entonces Sí. no las valoramos de la misma manera. No, ¡Ay, qué lindo! mi gato. Yo tengo 3, así que no te preocupes. Ah, ya. Así que por ahí andan revoloteando. Ya Y somos ya, varios ya, bienvenidos a sí. todos. Vamos a partir. Si quieres apagar para que no tengas problemas de internet, Melissa, como tú quieras, ¿ya? Porque sé que de repente se caen los... Así que vamos a seguir, chiquillos, buenas tardes. Vamos a seguir retomando lo que quedamos la clase anterior, que tuvo que ver... A ver, ¿quién me está hablando en el chat? Espera. Ahí está. Que tiene que ver con los documentos comerciales. ¿Alguien se acuerda de lo que hablamos la clase anterior sobre la introducción que hicimos un poquito de los documentos comerciales? ¿No? ¿Claudita? Ay, se me movió. Oh, profe. ¿No? Entonces vamos a partir de cero, chiquillos, mejor. La clase anterior terminamos de ver lo que eran los organigramas. ¿Se acuerdan que hicimos una pasadita? Porque ustedes ya lo habían visto en administración también. Así que fue un reforzamiento, porque como les he comentado, al final todo esto se junta, o sea, toda la administración es una sola, entonces las herramientas de administración y organización también. Y vamos a pasar ahora a este cuarto módulo, que tiene que ver con los documentos mercantiles. Suena como un nombre así, documentos mercantiles. ¿Qué son los documentos mercantiles? Les voy a leer la definición, que yo digo que es la definición técnica, digamos, pero luego vamos a conversar y les voy a preguntar a ustedes, porque todos tenemos relación con los documentos mercantiles, en el día a día, cuando vamos a comprar, cuando trabajamos, nos recibimos una liquidación de sueldo, cuando nos han pagado con un cheque, así que al final nuestra vida cotidiana está relacionada también con los documentos mercantiles. Entonces, como dice la definición técnica, los documentos mercantiles son títulos, efectos, recibos, facturas, notas de crédito y débito, al revés, planillas de sueldo, vales de mercadería, etcétera, los cuales sirven para legitimar el ejercicio de las transacciones y documentar las operaciones mercantiles en los comprobantes de contabilidad. Estos documentos mercantiles se encuentran en el departamento de contabilidad, donde el profesional contador obtiene los datos necesarios para procesar las cuentas y efectuar los acentos contables y los comprobantes de contabilidad. Cuanto más grande sea la empresa, mucho mayor será la necesidad de usar estos documentos. Ya. Entonces, ¿qué son los documentos mercantiles? Son la base y son los respaldos de las transacciones comerciales y de las transacciones contables que se hacen. Entonces, tienen que ser en esto, cuando nosotros trabajamos como contadores o en la parte administrativa, contable, financiera, o somos asesores de un
un socio, por ejemplo, de un emprendedor, de una persona que quiera hacer un negocio, nosotros tenemos que explicarle la importancia de los documentos, la importancia de guardar la documentación, del respaldo que tienen que tener las operaciones, ¿ya? Porque, por ejemplo, tal como dice ahí, una factura. ¿Qué es una factura? Es un documento que en el fondo respalda la transacción comercial que se hace, ya sea una factura de compra, ya sea una factura de venta. Con esa nosotros estamos respaldando que hicimos una compra, que nos entregaron un producto, que lo recibimos conforme, si no hacemos una notificación de que no es así. Y lo mismo cuando hacemos una venta, hacemos una factura, y es el respaldo nuestro de que esa persona recibió lo que le vendimos, ¿ya? Tal como cuando nosotros vamos y compramos en el negocio de la esquina y nos dan una boleta. La boleta respalda que yo compré un producto y que lo pagué. Entonces, los documentos mercantiles a todo nivel de la empresa son importantes. Tenemos diferentes tipos, hay de diferentes conceptos de documentos mercantiles, pero lo que nosotros como asesores contables y tributarios siempre debemos ser responsables y traspasar esa responsabilidad del, suena un poquito a veces exagerado, pero de cuidar los documentos mercantiles. Hay que cuidar las facturas, hay que cuidar las planillas de sueldo, hay que cuidar los vales. ¿Por qué? Porque son el respaldo a la contabilidad. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una revisión del servicio de impuestos internos, las facturas de gasto, son los respaldos con los que le decimos al Estado, al Servicio de Impuestos Internos, oye, esto sí se hizo y sí se gastó en esto. Cuando no hay respaldo, no tenemos cómo comprobar que eso existió. Entonces, los documentos son sumamente importantes, ¿ya? ¿Les queda claro, chicos, por qué son importantes? El silencio otorga, así que asumo que sí. Ya, la documentación cumple 3 funciones importantes en la contabilidad, que es la función contable, la función de control y la función jurídica. Los documentos cumplen estas funciones para nosotros como los contadores o futuros administradores, donde la función contable proporciona datos necesarios para el registro contable, como decíamos delante, por ejemplo, la factura. La función de control identifica individualizando a cada una de las partes, personas que intervienen por bien hecho establecido responsabilidades. Y la función jurídica, la documentación es un medio de prueba escrita de los actos y transacciones efectuadas. Vamos a seguir con el ejemplo de la factura. Yo cuando hago una venta, la factura que emito es el respaldo de la venta, ¿correcto? O sea, es el respaldo que yo hago para sacar un producto de mi bodega y entregarlo a un cliente. La función contable es que esa factura es la que se va a contabilizar contra las ventas, contra el impuesto IVA, contra el cliente, en un asiento contable. La función de control identifica al cliente e identifica los productos que están saliendo. Y la función jurídica, ¿cuál es? Que es una factura, se puede cobrar jurídicamente. Es un documento que formaliza una operación. Por lo tanto, es un documento el que tiene derecho a cobro y es un documento, en el caso, por ejemplo, de la factura, es un documento que tiene derecho a que si no me lo pagan, yo puedo hacer una acción legal. Entonces, es sumamente importante la función que cumplen los documentos mercantiles dentro de la organización y dentro de la contabilidad. Para la contabilidad es el respaldo que se tiene. Un ejemplo práctico, los fondos por rendir. ¿Alguien sabe lo que son los fondos por rendir? ¿Alguien alguna vez ha escuchado cuando se trabaja con vendedores y tenemos fondos por rendir? ¿Ninguno? Ya, se los explico. Los fondos por rendir, por ejemplo, tenemos un vendedor y este vendedor tiene que ir al sur, viaja a Puerto Montt, Punta Arenas, a visitar clientes. ¿Qué es lo que es el fondo por rendir? Es el dinero que se le pasa para que él haga estos gastos, ¿correcto? ¿Por qué? Va a gastar en pasaje, va a gastar en comida, va a gastar en hotel,
quizás tiene que comprar alguna cosa especial para hacer una presentación, no sé, los gastos que pueda tener un vendedor. Entonces, cuando el vendedor vuelve de su actividad, de ese viaje, me tiene que rendir a mí ese dinero. Yo le pasé 100.000 pesos, por ejemplo, y él tiene que hacerme una rendición de gasto. ¿Y cómo se respalda la rendición de gasto? Con documentos. ¿Cómo? La boleta que gastó, la factura que gastó, la copia del pasaje en avión, en tren, en bus, la copia del taxi que gastó. Entonces, hasta ese nivel, si ustedes se dan cuenta, también son importantes los documentos mercantiles eso, como el vale, del red taxi, el vale del bus, de la factura que compró, del sándwich que se compró, la boleta que le dieron, porque es el respaldo del gasto que él hizo. Y con eso yo digo, sí, tú gastaste eso, por lo tanto está bien los 100.000 pesos. Si él no, por ejemplo, no tuviera ningún papel, él tendría que devolverme los 100.000 pesos, porque no hay respaldo. Y si no hay respaldo del gasto, yo no puedo asumir que el gasto se hizo. ¿Mm? Entonces, por eso es sumamente importante en el área contable exigir la documentación, mantener un orden con la documentación. ¿Les queda claro, chicos? ¿O chicas? Sí, profe. Ya. Entonces, eso es la función contable, la función de control y la función jurídica que tienen las personas, que tienen los documentos mercantiles, perdón. Ahora vamos a ver que existen dos tipos de documentos mercantiles, ya que tienen, como dice acá justamente la definición técnica, que tienen que ver según el origen. Y este documento puede ser interno o externo. ¿Quién me da un ejemplo de un documento interno? ¿Qué puede ser un documento interno? ¿Nadie? ¿A nadie se le ocurre un documento interno? Cuando yo trabajo... Dime, ¿Puede Melissa. ser un memo o no? Sí, un memo puede ser un documento interno. Porque No, porque quedan copias, por ejemplo, a la unidad donde va el documento, el memo, por ejemplo, no sé, recursos humanos, y una copia de quien lo envió, de la unidad donde fue enviado. Exacto, porque un memo puede ser muy importante. Por ejemplo, Sí. imagínense ustedes que el gerente tomó la decisión de que no se pagan más horas extra, ¿ya? No se hacen más horas extra en la empresa. Y si ese memo, por ejemplo, no llega y el departamento, no sé, de logística autoriza horas extra, va a haber hay un problema de comunicación, de información. Y quizás remuneraciones va a decir, lo siento, nosotros no podemos pagar esas horas que ustedes hicieron porque aquí está súper claro el memito que dice que ustedes no podían dar horas extra. Sí. Entonces, por eso, un memo es sumamente importante. Otro documento interno son, por ejemplo, las liquidaciones de sueldo, porque eso es algo interno, lo fabrica, lo emite la empresa hacia sus trabajadores. La factura de venta, que va hacia afuera, porque se la voy a entregar al cliente, pero se emite en la empresa, ¿correcto? Entonces, el documento interno de origen interno es como lo dice el nombre, es de adentro, se emite adentro de la empresa. Y el origen externo, como lo dice su nombre también, viene de afuera, es lo que yo recibo de afuera, la boleta de la luz, la factura del agua, una factura de compra, un contrato, por ejemplo, yo firmo un contrato con, no sé, con Telefónica. Es un documento externo, ¿ya? Es un documento que es la base, por ejemplo, para yo revisar cuando revisamos las cuentas telefónicas que llegan a la empresa, si se está cobrando los planes que la empresa contrató. En el contrato está la especificación de lo que yo tengo que pagar, ¿correcto? Entonces, todos los documentos que tengan relación y que afecten a la contabilidad y a cómo se maneja la contabilidad, se tienen que resguardar.
ya sean de origen interno o de origen externo, ¿ah? Porque ambos son importantes. Pero como les decía recién, se me perdió el contrato de la Telefónica y, no sé, tengo 5 planes de celular. Tengo que confirmar, por lo menos la primera vez, quizás después ya uno se los aprende de memoria, pero la primera vez tienes que saber que si cambiaste un contrato, tienes un contrato nuevo, tengo que confirmar que la primera factura que me llegue tiene que cuadrar con el contrato que se firmó, ¿correcto? Entonces, todo por eso son sumamente importantes, son la base de la información, tal como hablábamos de las funciones, es la base de la función contable, del control que se produce, y de la parte jurídica. Porque, por ejemplo, el control cuando hablábamos recién sobre el fondo por rendir, eso, por ejemplo, es un documento externo, porque el vendedor lo trae, me trae boletas, me trae todo lo que él gastó. Y es sumamente importante para el control, porque con eso puedo controlar los gastos que el vendedor hace y controlar el dinero que yo le estoy entregando. Entonces, no es menor. Entonces, uno pone, por eso les pongo diferentes ejemplos, para que vean que a todo nivel de información, los documentos mercantiles son importantes. A veces, los vendedores, por ejemplo, en general son bien, no sé si a alguno le ha tocado trabajar con vendedores, pero en general son bien desordenados, ¿ya? Entonces uno como financista, como contador, tiene que ahí andar, oye, no, pues las rendiciones de gasto, los papelitos, oye, te falta esto. ¿Por qué? Porque es la base, si no, no tenemos cómo contabilizar en forma correcta el gasto que se produjo. Y por ejemplo, tenemos una revisión del servicio impuesto interno y pusimos de gasto 100.000 y no hay respaldo. ¿Qué me va a decir el servicio? Gasto rechazado. Usted no tiene el respaldo de este gasto. Entonces es un gasto que no se asume como un gasto tributario. Lo van a ver en tributaria eso, pero para que ustedes entiendan por qué es importante mantener, respaldar y guardar los documentos. ¿Ya? ¿Estamos claros, muchachos? Oye, siempre hablo de muchachos, muchachas, porque además son más mujeres. Ahora, una clasificación importante sobre los documentos, ya hablamos de las funciones, ya hablamos del origen, pero ahora tiene que ver según la negociación. Y esto tiene que ver si son documentos que afectan financieramente o no, que tienen que ver con el movimiento del dinero. Entonces tenemos documentos que son negociables y los que llamamos documentos no negociables. ¿Ya? Entonces, los documentos negociables son todos aquellos documentos que se pueden negociar a través de endosos, descuentos en una entidad financiera antes de su vencimiento. Y los no negociables son aquellos documentos que sirven de base para los registros de los libros de contabilidad y a la vez pueden formar pruebas desde el punto de vista legal. ¿A quién se le ocurre que puede ser un documento negociable? ¿Qué creen ustedes que puede ser un documento negociable? ¿Alguien se tiene alguna idea? ¿Un préstamo por el banco? Ya, pero el documento no es el préstamo. ¿Qué firmo yo cuando? ¿El pagaré? El pagaré. Justamente, Javier, porque lo que yo firmo es el pagaré. Ese es el documento. Y ese es un documento negociable. ¿Ya? ¿Qué otro documento es negociable? ¿Un cheque? El cheque, Claudia. Cuando nosotros nos dan un cheque, ese es un documento negociable. Porque además es un documento que además, al igual que el pagaré, se pueden endosar. ¿Usted sabe lo que significa endosar? ¿No? Bueno, No. endosar es cuando yo puedo traspasar ese documento a otra persona para que lo cobre. Por ejemplo, Javier habló del pagaré. Cuando yo no pago un pagaré, ustedes han pasado eso cuando nosotros firmamos un pagaré, firmamos una deuda bancaria, por ejemplo, y no la pagamos, y después empieza una empresa de cobranza, entonces la empresa de cobranza, porque se le traspasa a la empresa de cobranza el pagaré para que te lo cobre. El cheque, por ejemplo, un cheque puede estar a nombre de la Genazaret, pero la Genazaret, disculpa, no puede cobrar el cheque
y si está abierto, ese otro tipo de situaciones, pero está abierto, se lo puede endosar a la Javiera para que la Javiera vaya al banco y lo cobre en nombre de ella. Entonces son documentos que son factibles de endoso. La factura, ya la factura antiguamente no era factible de endoso, pero ahora tiene título ejecutivo. Esto se cambió hace como un par de años atrás, no recuerdo cuántos años. Entonces, ¿qué significa? Que la factura yo la puedo proteger, en el fondo como que la puedo protestar. Por lo tanto, cuando a mí no me pagan una factura, ya yo puedo solicitar y hacer un juicio de cobro. Y también se endosan. Yo creo que han escuchado sobre la factorización, factorizar documentos. ¿No han visto por ahí empresa de factory? ¿No? No conocen eso. Bueno, ¿qué es lo que es la empresa de factory? Cuando yo tengo, por ejemplo, una factura, ¿ya? Y yo vendí a 60 días. ¿Qué significa? Si emití una factura hoy día, 23 de julio, la voy a cobrar el 23 de septiembre, si la puse a 60 días. Pero yo mañana tengo un problema de caja. ¿Qué significa un problema de caja? Que necesito efectivo. Esto acá, y esta factura me la van a pagar en 60 días. ¿Qué puedo hacer? Puedo factorizar la factura. ¿Y qué significa? Que yo traspaso esa factura a estas empresas de factoring, ¿ya? Y por ejemplo, si la factura era por 100.000 pesos, la empresa de factoring me va a decir, ok, yo te paso 90 por esa factura. Me cobran 10.000 pesos de intereses. Pero me pasan el dinero de inmediato. Dime, Genesaret, perdón. ¿No estabas pidiendo hablar? Creo que está hablando por chat, profe. Ay, que no me aparece el chat, chiquillos. A ver. No me aparece. No, déjenme ver acá. Que no me aparece el chat, no sé. A ver. Déjenme ver si lo puedo colocar. No me aparece, ¿saben qué? No sé por qué no me aparece. No me aparece, muchachos. A ver, denme un segundito. ¿Aló? Disculpen, chicos, pero a veces ustedes saben que la tecnología nos gana, pero ahí ya me lo arreglaron. Ahora ya vi lo que está preguntando y me preguntaba cuánto tiempo hay que guardar los documentos. A ver, según el Servicio de Impuestos Internos, a mí me pueden revisar hasta 3 años hacia atrás, ¿ya? Y también hasta 5. Y de hecho, por una normativa del Servicio de Impuestos Internos, nosotros debemos guardar 5 años la contabilidad. Y para deshacernos de la contabilidad, de los archivadores, de las facturas, de las boletas, de todo, nosotros debemos pedir una autorización, ¿ya? O sea, nosotros no es llegar y decir, ah, mira, terminé este negocio, pesco las boletas, las rompo y se acabó. No.
eso no funciona así. Hay una normativa de cerca de cómo se tiene que terminar un negocio que se llama término de giro, y hay una normativa sobre el resguardo de los documentos, ¿ya? Porque, lamentablemente, en eso la gente está muy mal informada y a veces los asesores contables cometen el error también de no explicarle a sus clientes que lo importante de guardar los documentos, lo importante de, por ejemplo, hablábamos recién, el negocio en la esquina, a que nosotros vamos siempre y compramos y nos da una boleta, esos talonarios, yo creo que ustedes han visto cuando hacen la boleta, esos talonarios que se van usando, esos talonarios, por ejemplo, siempre deben guardarse, y mínimo 5 años. Y para destruirlos, se tiene que pedir autorización al Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Aquí no, lamentablemente hay mucha gente que no hace eso, y yo les aseguro que el Servicio de Impuestos Internos en su plataforma que tiene, en la plataforma del servicio, hay una cantidad de RUT y de información de muchos años que ya no se ocupa, porque la gente hace negocios, los termina y los deja ahí, pendientes. Y quedan pendientes, quedan en el servicio. ¿Ya? Entonces, y la documentación, como les digo, el servicio te puede pedir 3 y hasta 5 años de revisión. ¿Ya? Con eso, ¿te queda claro? ¿Yesenia fue la que me preguntó? No, Yenazaret. ¿Ya? Entonces, eso es una normativa, ¿ya? Es la normativa que existe acerca del resguardo de los documentos, ¿ya? Bien, como estábamos hablando de los documentos negociables y los documentos no negociables. Entonces, hablamos que el pagaré, por ejemplo, es un documento negociable, la factura, los cheques. Ahora, documentos no negociables, ¿qué pueden ser, por ejemplo? Las liquidaciones de sueldo, que es un documento interno que tiene que ver con el pago de los sueldos, que representa la remuneración, los descuentos, etcétera. Y es un documento que no es negociable, es un documento que sirve para el registro contable. Así el departamento de contabilidad, de remuneración, o quizás en el mismo departamento, a veces es el mismo, tiene el respaldo de qué es lo que le va a pagar a su trabajador y de los descuentos que se le hace. Entonces, ese es el respaldo contable, la liquidación de sueldo. Y que esté firmada por el trabajador significa que él aceptó, digamos, lo que se le pagó y los descuentos que se le hicieron. Entonces, también es un documento que tiene que es una prueba de, como dice justamente la definición, de una prueba del punto de vista legal. Porque si yo como trabajador firmé esa liquidación de sueldo y la acepté, significa que lo recibí. Por lo tanto, después no puedo desconocer que a mí no me pagaron el sueldo, ¿ya? Ahora también, por ejemplo, es sumamente importante cuando trabajamos en contabilidad y cuando trabajamos como asesores de pequeñas empresas, por ejemplo, o de negocios, como lo que hablábamos antes, negocio en la esquina, que a veces la gente comete los errores de no formalizar a través de los documentos que corresponden las operaciones. Entonces, de repente tú tienes una persona que trabaja en tu negocio, trabajó 3 meses y se fue. No le hiciste las liquidaciones de sueldo, no te las firmó, le pagaste las imposiciones, ¿ya? Pero no te firmó, no te firmó el papelito que había recibido su sueldo. Entonces esa persona perfectamente puede demandarte y decir, no, si usted a mí no me pagó, ¿dónde está el respaldo de que usted me pagó? Y además, por ejemplo, le pagaste en efectivo, con dinero de cash. No está el respaldo, no existe. Entonces, por eso es tan importante ya el tema de mantener y de controlar la documentación que se tiene, ¿ya? Que se tiene en una empresa. ¿Les queda claro, estimados? Javier, Claudia, Sí. a los que veo aquí. Sí, profe. ¿Sí? Ya, entonces seguimos avanzando y vamos a hablar según su negociación. Aquí
bueno, aquí hay un pequeño esquema, ¿ya? Sobre los documentos mercantiles, los negociables y los no negociables. Aquí, para que no se vayan a confundir, se los digo al tiro que hay un error en este diagrama, en este ejemplo. ¿Quién me dice cuál es el error? De según yo se lo expliqué recién. A ver, ¿cuál es el error? A ver si alguien lo visualiza. La factura. Exacto, Claudia. La factura. ¿Por qué? Porque antiguamente ya la factura, y en algunos países todavía, por ejemplo Perú, ya Perú, la factura es considerada un documento no negociable. ¿Mm? Exacto, Yesenia, también me había contestado acá la Yesenia, muy bien. Es un documento no negociable en algunas partes todavía, pero acá en Chile, como les expliqué, esa normativa cambió y la factura es un documento sujeto de título, que más adelante en el módulo 8, en el módulo 7 u 8, vamos a ver lo que significa, pero que tiene relación con el tema que yo puedo hacer un juicio de cobro. Por lo tanto, también es un documento que se endosa, como lo hablamos con el tema de la factorización, ¿ya? Así que, pero en general, eso es como un ejemplo. Documentos mercantiles, los negociables que tienen relación con los endosos, que son dinero, y los no negociables, que son como los recibos, los vales, las liquidaciones de sueldo, los documentos de los fondos por rendir, una nota de crédito, por ejemplo, a pesar que la factura es un documento negociable, la nota de crédito no es negociable. ¿Por qué? A ver, ¿a quién se le ocurre por qué? ¿Ustedes ya vieron lo que es una nota de crédito? Cuando pasaron en administración o en contabilidad. ¿No? Bueno, les explico. Cuando hacemos una factura, nosotros sabemos que es el documento, vamos a decir que es una factura de venta, es la factura en que nosotros hacemos la venta y representa la efectividad del negocio. Hacemos la venta, la entrega de la mercadería, etc. Eso es una factura. Y ya dijimos que era factible de factorización. Pero ¿qué es la nota de crédito, por ejemplo? La nota de crédito es un documento que está relacionado con la factura, 100% de relación de factura, pero que es para arreglar algún problema de la factura. Por ejemplo, se equivocaron cuando me facturaron en el precio, entonces no me pusieron un descuento, me hacen una nota de crédito para que yo pueda descontar en mi contabilidad con esa nota de crédito el descuento que me corresponde. Me facturaron algo que no correspondía, entonces yo lo devolví, me hacen una nota de crédito para que yo descuente de mi factura que yo recibí ese producto que no recibí, ¿correcto? Entonces, a pesar que la factura es un documento negociable, la nota de crédito no lo es porque es un documento que en el fondo sirve para arreglar algún problema que había con la factura. ¿Ok? ¿Les queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Por ejemplo, y cuando factorizamos, las empresas de factorización también tienen que tomar sus resguardos sobre eso, porque yo puedo tener una factura súper grande y quizás el cliente me devolvió la mitad. Entonces, tienen que confirmar, por ejemplo, de que no hay una nota de crédito, o se firma un documento que no hay una nota de crédito que represente que la factura era por 100, hicimos una nota de crédito por 70, al final la factura es por 30, ¿ok? Entonces hay que tener, cuando se factoriza, bueno, las empresas de factorización lo manejan muy bien, pero esa es la idea. La factura es un documento negociable, pero la nota de crédito no lo es, porque simplemente es un documento que tiene relación para arreglar un problema de una factura, ¿ya? Ahora bien, vamos a ver algunos documentos y aquí, chicos, espero que puedan participar. Porque la idea es que son cosas que usamos generalmente. Entonces, por ejemplo, la factura, los cheques, pagarés, los memos, las notas de venta,
los vales de gasto que hablábamos delante, y las boletas de honorario, son documentos típicos que se usan en una empresa. Yo creo que si alguno de ustedes, los que trabajan o los que han trabajado, más de alguna vez han tenido en sus manos algunos de estos documentos, ¿ya? Que son lo que más se usa. Y vamos a definir un poquito cada cosa. ¿Qué es una factura? Es un documento de índole comercial que indica la compra-venta de un bien o servicio. Tiene validez legal y fiscal. Y hoy en día también judicial. Entonces, como hablábamos delante, las facturas son los documentos con los que nosotros, valga la redundancia, hacemos la venta o hacemos una compra, ¿ya? Que reconoce que se entregó el bien, que se hizo la operación, ya sea un bien de consumo o un bien de servicio, ¿ya? Entonces, eso es una factura. Hablamos delante de lo que era un cheque, que es una orden de pago puesta por escrito que permite a una persona que lo recibe cobrar una cierta cantidad de dinero que está estipulada en el documento y que debe estar disponible en la cuenta bancaria de quien lo emite. Hoy en día se trabaja mucho con las transacciones, transacciones bancarias, transferencias, ¿ya? El cheque se ha dejado bastante, en muchas operaciones, se ha dejado de lado y se usa más la transferencia por un tema de que es más rápido y porque no tienes que ir al banco, hacer el trámite, hacer la colita y de cobrar el cheque. Pero en términos comerciales, el cheque es un documento que se usa mucho cuando trabajamos con facturas que tienen que ver que vendemos a fecha. Por ejemplo, ejemplo en antes, hago una factura 23 de julio a 60 días. Entonces, muchas veces yo vendo con el respaldo que me paguen con cheque, aunque el cheque sea 60 días. ¿Por qué? Porque es un documento que es más fácil de cobrar. Que es más fácil porque un cheque protestado, más adelante vamos a ver el tema de las cobranzas y los protestos, pero el documento en sí tiene una validez más rápida para cobrar. Entonces yo digo ya, no importa, me vas a pagar a 60 días, pero me das un cheque a fecha. ¿Quién sabe lo que es un cheque a fecha? ¿Melissa? ¿Javier? ¿Nadie sabe lo que es un cheque a fecha? ¿Claudita? Que se estipula la fecha a pagar, a cobrar ese cheque. Correcto. Que no necesariamente es la fecha del mismo día, ¿verdad? Exacto. Ya. Ahora, hay una cosa que tienen que saber sobre la normativa de los cheques, y esto es por una información, para que ustedes lo tengan como información general, ya casi cultural. El cheque a fecha en Chile no existe. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo hoy día recibo un cheque para cobrar en 60 días más, yo si voy al banco mañana, el banco tiene la obligación de pagármelo, aunque el cheque diga 23 de septiembre. Porque en términos legales, ¿ya? El cheque a fecha no existe. Ahora, se usa mucho, son las normas, son las conductas comerciales que se usan, que existen. O sea, yo sí recibo cheque a fecha de los clientes y hay una cosa de respeto, de honor entre las partes, digamos, que el cliente cuando te da un cheque para el 23 de septiembre, porque tú has acordado que vas a cobrar ese cheque el 23 de septiembre o el 10 de enero, cuando lo hayan estipulado, ¿ya? Y eso es un acuerdo que existe. Pero es un acuerdo, se puede decir, casi informal, porque en términos legales, netamente legales, el cheque a fecha no existe. Eso es para que ustedes lo tengan un poco como cultura general, que en Chile el cheque a fecha no existe. Se usa, se respeta, pero no existe legalmente esa condición, ¿ya? ¿Les queda claro? Es como para que un tema para que me gusta que traten cuando entren a la vida laboral, digamos, y si de repente ustedes ven que van a depositar un cheque que no corresponde en la fecha, bueno, si el jefe lo está depositando es por algo, pero en términos reales, para que ustedes no queden de que, no, eso no se puede hacer, sí se puede hacer porque
El cheque a fecha legalmente no existe. Sí existe el tema del acuerdo entre las partes nomás, de respetar una forma que hay de trabajar y de negociar hoy en día, ¿ya? Pero solamente eso, ¿ok? Bien, ahora vamos a el pagaré. Nosotros hablamos, está llegando alguien, estamos hablando del pagaré. El pagaré es un título de crédito en el que el emisor se compromete, a pagar una suma económica a un beneficiario antes de una fecha determinada. Es un documento privado, puede ser utilizado como instrumento público y se denomina título de crédito, porque el tenedor podría exigir el cumplimiento del pago del mismo dentro de los términos acordados. Es lo que habló delante Javier, el ejemplo que dio, cuando nosotros tomamos principalmente los créditos bancarios, uno firma pagarés, ¿ya? También se firman pagarés a veces cuando nosotros dejamos como un pagaré en garantía. Entonces firmamos un pagaré en garantía. Por ejemplo, en los colegios subvencionados, los colegios privados, tú dejas firmado, si alguno de ustedes tiene hijos y ha tenido que firma un pagaré. Uno paga mensualmente el colegio, pero el pagaré es el respaldo para el colegio en el caso que tú no pagues. Ese documento se puede protestar y te pueden hacer una acción judicial. Por lo tanto, es un documento negociable. ¿Correcto? Eso es un pagaré. ¿Ya? El pagaré yo no lo voy a cobrar al banco así como por caja como es el cheque. ¿Ya? Es otro tipo de documento. ¿Que debe ser pagado a una fecha estimada? Ya, eso es lo que el cheque, que me salió tarde el chat aquí. Ya, entonces, ahora, el memorándum. Antes di un ejemplo sobre el memorándum. Los memorándums son documentos que se manejan dentro de las empresas, ¿ya? Donde cada departamento o algún jefe ha tomado una decisión y entrega un memorándum de una normativa, como hablábamos de antes, no se van a pagar más horas extras, o una normativa acerca de cómo también se va a hacer un proceso a veces, si queremos cambiar alguna regla dentro de la empresa, ¿ya? Por ejemplo, el memorándum es que por esta situación del COVID, no sé, se manda un memorándum de que nadie puede entrar a las oficinas si no está con mascarilla, ¿ya? Que obviamente no es un documento legal, no es un documento de normativa, pero es un documento legal, pero dentro de la empresa, no sé si me entienden, ¿ya? O sea, es un documento importante porque generalmente los memorándums se dan para dar ciertas directrices de algo que se quiere hacer, ¿ya? Entonces, todos los que hemos trabajado en alguna empresa, alguna vez nos ha llegado un memorándum diciendo alguna cosa. Y es importante porque también, como la de antes, puede afectar, no sé, las remuneraciones, la situación de los permisos, etcétera, dependiendo el orden que tenga y la notificación que entregue, ¿ya? Pero, ¿por qué lo puse en esta lista? Porque lo importante es que se entienda el concepto de la importancia de todos los documentos adentro de una empresa. No solamente la factura, que es el documento estrella, digamos, dentro de la empresa, porque es con la que nosotros sacamos las ventas, los productos, etcétera, ¿ya? No solamente la factura, todos los documentos son importantes, desde la boleta pequeña que entrega el vendedor para respaldar un gasto, hasta los cheques con los que pagamos los sueldos, ¿ya? Luego tenemos, por ejemplo, otro documento que no es negociable, que es una nota de venta. La nota de venta no es un documento que a mí me permita cobrar, ya no es un documento que a mí me permita entregar una mercadería, pero sí es un documento que ocupan muchas empresas para el manejo de los inventarios y del control de los vendedores. Por ejemplo, un vendedor emite una nota de venta por 100.000, ¿ya? Luego esto llega al departamento de logística o la bodega, y preparan el pedido y la factura, en vez de ser por los 100 que mandó el vendedor, no sé, es por 80, porque hubieron productos que no salieron, que no había stock.
Entonces, ¿para qué me sirve la nota de venta, por ejemplo? Puede servir porque hacemos un respaldo de lo que se ofreció y de lo que se entregó. Y estadísticamente podemos sacar, por ejemplo, cuáles son los productos que están en stock cero, ¿ah? O que generalmente están más en stock cero. También sirve cuando el vendedor me dice, oye, pero si mi comisión era, no sé, era 70 porque vendí 100. Oye, sí, pero es que no vendiste 100, pues vendiste 80. Sí, pero es que sí, tu nota de venta, pero cuidado, no vendiste completo, entonces compáralo con la facturación que realmente salió, ¿ya? Entonces, son documentos que no son legales, digamos, por decirlo de alguna manera, pero que sí tienen una importancia dentro de las cosas que nosotros podemos hacer dentro de una empresa. ¿Sí? La nota de venta nos sirve para cobrarle a mi cliente, ¿correcto? ¿Por qué no? Es un documento interno, pero sí sirve para controlar los stocks, para ver qué es lo que vende lo que hace el vendedor, por ejemplo, ¿ah? Y para sacar estadísticas, por ejemplo, ¿ya? ¿Les queda claro entonces la diferencia entre una nota de venta y una factura? María, Javier o alguno. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahora, el comprobante de gasto también es un documento no negociable, ¿correcto? Es un documento, como les expliqué cuando hablamos de los fondos por rendir, es un documento que tiene relación con los gastos. Pero aquí en el tema de los gastos me voy a detener un poco, porque cuando ustedes pasen, hablen de tributaria, hablen de los impuestos y de lo que aceptan o no aceptan el servicio de impuestos internos, los comprobantes de gastos sí son importantes, ¿ya? Como les explicaba antes, cuando yo no tengo el respaldo para un gasto, el gasto no existe. Por lo tanto, implica que si yo tengo menos gasto, ¿qué implica contablemente? ¿Qué implica que tenga menos gasto? ¿Lo vieron en contabilidad, Javier? ¿Qué implica, chicos, que tenga menos gasto? ¿Nadie sabe? Bueno, cuando yo tengo menos gasto implica que tengo mayores utilidades. Porque acuérdense que cuando hacemos negocios, nosotros hacemos márgenes. Por ejemplo, yo compro a 100 y vendo a 120, ¿correcto? Se supone que gano 20, pero tengo gastos por 10, por lo tanto gasté 10. Gano 10, perdón, ¿cierto? Ahora, si no tengo el respaldo del gasto de esos 10, gané 20 para el Estado. Y por lo tanto pago impuestos por los 20, no por los 10. ¿Entienden la importancia de los comprobantes de gasto? ¿Alguno que me responda, chicos? Claudia, Melissa. No entienden entonces. Sí, profe, sí, ya ¿Sí? entiendo. Sí, ¿Entendiste? estaba tomando apunte. Ya, entonces eso es importante, ya, que entiendan ciertos conceptos, porque, como les decía antes, nosotros, como yo les decía antes, tenemos que andar detrás de los vendedores, y si algún día trabajan en una empresa donde tienen vendedores y tienen que andar persiguiéndolos por las rendiciones de gastos, me van a entender, ¿ya? Pero es eso, o sea, porque los gastos que no tienen un respaldo contable simplemente no existen. Tributariamente no existen. Y si tributariamente no existen, significa que nosotros tenemos que pagar más impuestos. Por eso es importante que cuando nosotros trabajemos en la parte contable o asesoremos a una persona también, ¿ya? Tenemos que también traspasar este tipo de cosas. Oye, es importante cuando tú gastas en esto, que guardes la boleta. Porque todos los gastos que nosotros podamos respaldar y que
Acuérdense que hablamos el otro día sobre los gastos rechazados y los no rechazados, pero un gasto que es admisible, que es un gasto real que la empresa necesitó hacer, ¿ya? Pero si no está respaldado, no existe. ¿Mm? Entonces, es importante, por eso es importante los comprobantes de gasto, ¿ya? Porque nos permiten bajar la utilidad. Así es simple. Y implica menos impuestos. Y bajar la utilidad en términos de lo real, pues sí, porque estamos hablando obviamente de gastos reales, ¿ya? ¿Mm? Y el tema, por ejemplo, de los fondos por rendir, que insisto en eso, el tema de que los vendedores, para que ellos puedan recuperar su dinero. Y ustedes mismos tal vez en algún momento, si tienen que hacer por asesorías, por viaje, alguna cosa en una empresa, también. Nosotros, sobre todo como contadores y administrativos financieros, tenemos que tener la capacidad de entender por qué son importantes nosotros guardar esos papelitos, para que a mí me devuelvan mi dinero. Porque si yo gasté dinero, viajé, a veces gasté mi dinero, tomé un avión, no sé qué, no sé cuánto, yo quiero que después la empresa me diga, me lo devuelva. ¿Y cómo me lo va a devolver? Cuando yo le pase el papelito y le diga, mira, sé que gasté todo esto. Por favor, devuélvemelo. ¿Ya? Entonces, los comprobantes de gasto son muy importantes, ¿ya? Y hay que mantenerlo, y hay que tener que guardarlo, y hay que cuidarlo, y hay que armarlo para la contabilidad. Entonces, todo lo que hemos hablado es para la contabilidad. Ahora tenemos también la boleta de honorarios. ¿Alguien sabe o alguna vez emitió una boleta de honorario? ¿Alguno ha hecho alguna vez alguna boleta de honorario? ¿Ha emitido una empresa una boleta de honorario? ¿Han hecho un trabajo por ahí esporádico y recibieron una boleta de honorario? ¿O emitieron una? ¿No? Bien. A ver, la boleta de honorario. A ver, cuando nosotros trabajamos en una empresa, hablamos delante, tenemos los trabajadores que son de la empresa, que tienen contrato de trabajo y por lo tanto reciben una remuneración mensual y una liquidación de sueldo, ¿correcto? Nosotros a través de la liquidación de sueldo le pagamos a la persona que trabaja con nosotros. Ahora, existen ciertos servicios ya o ciertas necesidades a veces que las hacen personas que no trabajan en la empresa. Entonces, nosotros ¿cómo respaldamos ese gasto? Por ejemplo, a ver, un contador como asesor que no trabaja en la empresa, me lleva la contabilidad, va el día 20 de cada mes a hacerme el IVA, ¿ya? Y yo le pago porque me haga el IVA, pero él no trabaja para mí, es un asesor externo. Entonces, estoy hablando de una persona natural que me presta un servicio, porque cuando hablamos de sociedades de profesionales o sociedades de servicio, ahí hablamos de una factura, ¿correcto? Pero hablemos de una persona natural, ¿ya? Yo, Doris, presto un servicio, hago una asesoría y voy los días 20 donde la señora del negocio y le hago el IVA. Entonces, yo que tengo que emitirle una boleta de honorarios por ese servicio que yo le hice. Y ella, a través de esa boleta, ella me paga mi servicio, ¿ya? Y esa boleta es el respaldo del gasto que hizo la persona. Entonces, hay, ¿cómo se llama? Muchas, ahora tenemos, por ejemplo, un vendedor ocasional, ¿ya? Un comisionista, No tengo una empresa, pero no tengo vendedores en la zona sur. Entonces, sí, la boleta de honorario es exenta de IVA, Javier. La boleta de honorario tiene que ver, está afecta al impuesto de segunda categoría, ¿ya? Que ahora es el 10 punto y tanto %. Es el impuesto a las personas, no tiene que ver con IVA. El IVA afecta a las facturas, ¿ya? Y tiene que ver con la entrega de bienes o servicios. Acá esto es un servicio personal que está exento de IVA, ¿ya? No tiene que ver con el IVA. Sí se retiene el impuesto, que es el impuesto de segunda categoría, o a veces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, los podólogos. Ustedes ubican los podólogos, que son las personas que le arreglan los pies a la gente. Los podólogos generalmente
trabajan en forma independiente, son personas naturales que trabajan en forma independiente y te dan una boleta de honorario. Entonces ellos, cuando ellos hacen sus impuestos, ¿ya? En relación a las boletas de honorario, ellos pagan sus ppm. Y durante el año, no sé, ellos recibieron X cantidad de dinero y el Servicio de Impuestos Internos sabe cuánto recibieron, porque recuerden que las boletas de honorarios hoy en día son electrónicas, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo emito la boleta de honorario, le estoy diciendo inmediatamente al Servicio de Impuestos Internos lo que estoy ganando. Y en el caso de la empresa, también el Servicio de Impuestos Internos sabe inmediatamente que hubo una persona que te hizo un trabajo en la empresa que no es tu trabajador, que no es una persona habitual, que fue una persona que te prestó un servicio, pero el servicio lo acepta como gasto, ¿ya? Entonces, la boleta de honorario es un documento externo, generalmente. Ahora, también hay boletas de honorarios que son internas, ¿ya? Por ejemplo, como se va una persona, no sé, tuviste un problema y se rompió una llave de la bodega, ¿ya? Y conseguiste un gaffiter por ahí rapidito porque necesitaba urgente solucionar el problema. Y ustedes saben que en Chile tenemos los maestros chasquillas que hacen de todo. Y contrataste a un maestro chasquilla, te arregló la llave, no sé qué, te cobró 40 lucas. Entonces tú le dices, ya, deme su boleta para pagarle. Y él te dice, no, porque, ¿sabes? Yo no hago boletas, no tengo boletas de honorario. Entonces, ¿qué hago yo como empresa para respaldar ese gasto? Hago en el Servicio de Impuestos Internos la alternativa de hacer una boleta a terceros, ¿ya? Donde la empresa le hace la boleta a la persona. Hay un documento que es una boleta en horario que se llama tercero y donde yo puedo emitir una boleta a una persona en forma excepcional, digamos, porque esta persona no tenía cómo respaldar el gasto que hizo, no tenía cómo respaldar con un documento el trabajo que había hecho. Entonces, existe la boleta de honorarios que se hacen internas y externamente, ¿ya? Y las boletas de honorario tienen que ver con servicios personales, generalmente asesoría, los jardineros, cosas que son personales, personas naturales, ¿ya? ¿Alguna duda, chicos? Esas son las boletas de honorario. Bueno, yo les nombré aquí estos documentos, ya hicimos la factura, los cheques, pagaré, los memos, notas de venta, vales de gasto y boletas de honorario, que son los documentos que ustedes generalmente ven en una empresa. Obviamente pueden haber muchos más dependiendo de la organización, ¿ya? Pero estos son los que en general están. Y también para que ustedes vieran la diferencia de lo que significa un documento negociable a uno no negociable, que no implica, que no tiene que ver quizás con la importancia que deben tener los documentos, solamente tiene que ver con la clasificación nomás, ¿ya? Y que puede ser interno o externo. La factura, pues, es una factura de venta, es interna, la emite la empresa, pero si es de compra, es externa. El cheque, yo puedo dar cheques a fecha para pagarle a mis proveedores y también tengo recibos cheques de terceros que son de mis clientes, ¿ya? Lo mismo los pagaré. Si le pido un crédito bancario al banco, ya voy a firmar un pagaré. Pero también puedo tener algunos pagarés cuando, no sé, hago un cierto tipo de negociación y es mucho dinero, y me resguardo firmando un pagaré ante un notario por caso de cualquier emergencia. El memo si es algo interno, ¿ya? La nota de venta si es algo interno. Los vales de gasto son internos y externos también. Y las boletas de honorario también son internas y externas. Eso tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los documentos mercantiles, ¿ya? Lo importante es que ustedes entiendan, más que el tipo de documento, la importancia que tienen esto para la función contable. Eso para mí es sumamente importante. ¿Por qué? Porque son la base. Y eso es lo que quiero que les quede claro, que son la base para las transacciones.
¿ah? Son la base para el control y son la base cuando a veces tenemos que tomar acciones jurídicas. ¿Mm? Entonces, ustedes cuando trabajen en alguna empresa o presten asesoramiento, ¿ya? Siempre tienen un poquito, como decimos acá, catetear un poquito. Los papeles que estén al día, que sean correctos, las liquidaciones de sueldo, que se firmen, ¿ah? Que el vendedor entregue los vales. ¿Mm? Ahora, por ejemplo, en la función de la factura, que se haga la cuarta copia, que después lo vamos a ver por qué es tan importante, ¿ah? Pero que se firme. ¿Mm? Que se firme. Cuando mandamos a entregar una factura, es importante que el cliente firme la factura, ponga su RUT, porque con eso reconoce que recibió el producto, ¿ya? Es decir, las formalidades de la documentación tienen un sentido y un porqué. Y eso a veces en las empresas, y sobre todo en las empresas pequeñas, ¿ah? Las empresas grandes son mucho más organizadas, obviamente hay procedimientos, hay procesos, funciones, y cada departamento tiene sumamente claro lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de empresas más pequeñas, como las pymes, como el negocio, como hablamos, el negocio de la esquina, ¿ah? Caemos generalmente en un desorden con el tema de la documentación. ¿Mm? Entonces, ahí nosotros decimos, oye, no, tenemos que nosotros, como futuros trabajadores de las áreas contables y tributarias, entender que los documentos son importantes y hacerle pasar esa importancia a la administración, al dueño, ¿ya? O sea, porque si no después, todo esto en el fondo, ¿qué va a traducir? Más gasto, más problemas, más impuestos. Entonces, la idea no es esa, ¿correcto? ¿Alguna duda, chicos? ¿Les quedaron claras lo que son los documentos mercantiles, lo que son sus funciones, lo que son la clasificación según su origen, lo negociable? Bueno, los ejemplos que dimos. ¿Hay alguna duda? ¿Tienen algún otro ejemplo que quieran ver? Lo dejo a su criterio. ¿No tienen ninguna duda con ningún tipo de documento? A ver qué dice el chat por aquí. Profesor, usted hablaba de los vendedores tempranos sobre las boletas que ellos deben guardar y todo lo demás. Hay Dime. muchos vendedores que ganan una comisión por venta. ¿Eso cómo se refleja? ¿Qué tipo de documento en la empresa se tiene que hacer como para llevar las ganancias que ellos tienen por venta o algo así? ¿Eso también lo ve el contador o eso es parte de otro lado? No, es que, bueno, lo ve que dependiendo de la organización. Si hay un departamento, por ejemplo, de remuneraciones, lo ve remuneraciones. Si solamente hay un departamento contable, lo ve contabilidad. Pero generalmente las comisiones se pagan a través de la liquidación de sueldo. Y cómo se calculan, se estipula, por ejemplo, en el contrato de trabajo. Ya yo hago un contrato de trabajo donde el vendedor, por ejemplo, tiene un sueldo fijo de, no sé, el sueldo mínimo, vamos a poner. Qué terrible, pero bueno, el sueldo mínimo. Entonces ya decimos, ya, va a ganar el sueldo mínimo, ¿ya? Y va a ganar, no sé, el 2% sobre las ventas que realice, sobre las ventas netas que realice, y sobre las ventas, generalmente, para que ustedes sepan, cuando se trabaja con vendedores, lo más lógico es trabajar las comisiones sobre ventas cobradas, ¿ya? No sobre venta realizada, sino que venta cobrada. ¿Entienden la diferencia? ¿Y por qué puede ser? ¿No? Ya, se los voy a explicar. Muy buen otro ejemplo, buena pregunta, Javier. Una venta, yo hago una venta, nosotros somos una empresa, hacemos una venta, vamos a poner 100.000 pesos. Vendimos 100.000 pesos. Y el vendedor gana una comisión del 7%. Por lo tanto, ganó 7.000 pesos. ¿Ya? Entonces, y yo le pagué la comisión al vendedor. ¿Ya? Y esta venta, pensemos que fue a 60 días.
¿correcto? Y yo le pagué la venta, llegó fin de mes y el vendedor me dijo, mira, yo vendí 100.000, ya te pago en tu liquidación de sueldo los 7.000. ¡Pum! Se le pagaron. El vendedor se va, renuncia, se acabó, se fue. ¿Ya? ¿Y qué ocurre? Que es la empresa a la que yo le vendí, el cliente me dice, oye, ¿sabes qué? No sé, esto venía mal, no fue lo que yo pedí, no sé qué, no sé cuánto, te lo devuelvo. O la empresa simplemente no me pagó, dice, no, sé que yo no estoy de acuerdo con esto y no te pago. Ya después podemos entrar a un juicio, después con la empresa, ese es otro cuento. Pero yo, primero, si el cliente no me paga, perdí la venta, ¿correcto? Porque no me van a pagar eso, perdí el stock. Y además, al vendedor le pagué una comisión. Entonces, ¿qué es lo que generalmente se hace? Que las ventas se hacen las comisiones se hacen sobre venta cobrada. Es decir, yo le pago la comisión al vendedor cuando el cliente me pagó a mí. Cuando yo tengo en mi flujo de caja, en mi banco, esa factura por los 100.000 pesos está metida en mi cuenta bancaria, yo ahí le digo al vendedor, ya, ahora yo te pago a ti los 7.000 pesos que te corresponden. ¿Mm? Eso es una forma de motivar también que el vendedor primero busque buenos clientes, ¿ya? Y también ayuda con la cobranza, porque el vendedor le interesa, digamos, que el cliente pague, porque por eso él tiene la comisión, ¿ya? Ese es un tipo de comisión, de negociación que se hace. Hay otros que hacen la venta la comisión solamente sobre la venta, sin preocuparse de la cobranza. Insisto, todo depende de la organización, ¿ya? De cómo lo maneje. Pero las comisiones siempre se pactan en los contratos de trabajo. Y si no, en algún anexo al contrato de trabajo, porque las comisiones son imponibles, ¿ya? Es decir, la comisión afecta a la AFP y al seguro de salud. Por lo tanto, las comisiones son imponibles y se pactan en el contrato de trabajo. ¿Mm? Cuando pagamos comisiones por abajo, estamos cometiendo un delito. ¿Mm? Y ahora hay personas que se dedican, como les decía antes, hay vendedores que trabajan, que se llaman comisionistas, y que trabajan para diferentes empresas, y ahí ellos lo que hacen es darte boletas de honorario, porque no trabajan solamente para ti. ¿Mm? Por ejemplo, se da mucho hacia el sur o hacia el norte, que hay un comisionista que trabaja para no sé, puede ser una distribuidora de papeles, para una distribuidora de cosas de arte, y que trabaja vendiéndole a librerías. Entonces una pequeña empresa de Santiago, por ejemplo, le sale muy caro contratar un vendedor para la zona sur. Entonces negocia con una persona que se dedica a hacer comisiones. Entonces él va a la librería, le vende a la librería, le vende papel, le vende también lápiz, entonces él gana comisión de diferentes tipos de empresas. Son comisionistas y ellos lo que dan como respaldo es la boleta de honorarios. ¿Ya? Así cobran ellos. ¿Mm? Y ahí, bueno, depende, como hablábamos delante, la organización es cómo va a determinar lo que le paga, si es cuando ha vencido la factura, si es un porcentaje antes, si es un porcentaje después. Eso ya se maneja en la organización de cómo se negocia el pago de las comisiones. ¿Mm? ¿Te queda clara la respuesta, Javier? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, estimados? Bueno, este sería entonces, chicos, terminaríamos acá con el módulo número 4. Por favor, suban las tareas, suban los foros, todo suma, cuando yo tenga que revisar pruebas y lleguemos al examen final, yo voy a mirar quién ha hecho y quién no ha hecho nada, ¿ya? La prueba sumativa hasta el domingo a las 12 de la noche. Si alguien por ese motivo no la puede entregar, por favor que a través del mensaje del aula virtual me avise, ¿ya? Para saber que tuvo un problema y no la podía entregar. Y si tienen alguna duda,
yo me meto al aula virtual y no veo mensajes, por lo tanto asumo que está todo bien. ¿Ok? Ocupen las herramientas que están para que se puedan comunicar con uno. O sea, porque como les digo, si en el aula virtual yo no veo ningún mensaje de parte de ustedes, asumo que está todo claro y que vamos como bien. ¿Ya? Profe, Y una dime, Claudia. pregunta. Iba a escribir hoy día en el foro, pero en el foro me sale que ya no se puede escribir porque ya pasó la fecha límite. ¿Sabes que no No sé sé si, por qué? no sé si es mi computador el que está con problemas o no está abierto en realidad. No lo sé. ¿Sabes que lo voy a ver al tiro terminando la clase, Claudia? Lo Sí, voy a mirar, ya lo voy a revisar, le voy a decir, porque es que si yo lo miro se ve igual. Entonces voy a hablar con la profesora Nidia para que ella se mete para ver si puede entrar al foro. Y te mando un sí. mensajito por el aula virtual, ¿te parece? Ya, profe, porque como voy a escribir delante y me aparecía eso, no pude. No pudiste, ya. Ahora, No, el foro y las tareas, chiquillos, por si acaso, si ustedes por el momento no han tenido tiempo, no los han podido entregar, como no son con nota, es importante que lo hagan, pero si no han tenido tiempo de subirlo, no me complica tanto. Lo que sí me interesa es que al terminar el periodo, sí los hayan subido todos, ¿ok? ¿Mm? Lo que sí es importante es la prueba sumativa, porque recuerden que esa sí es con nota, ¿ya? Y Claudita, yo voy a mirar al tiro a ver qué es lo que pasa, porque yo revisé las fechas en los foros, y porque justamente me recordé que ustedes me habían comentado eso, y no tiene fecha. O sea, yo le tengo descartadas las fechas, entonces no entiendo por qué de repente les pasa de que no pueden entrar. Yo ni a las fechas ni a las tareas les he puesto fecha de entrega ni de salida. Están sin fecha. Cuando nosotros subimos, cuando nosotros subimos al aula virtual, ya cuando se subió la tarea, cuando se subió el foro, iban sin fecha. Entonces, los vamos a volver a revisar. Así que gracias por avisarme y yo te aviso a través de tu página, de tu aula, te mando un mensajito. ya, gracias, profe. ¿Ha tenido ese problema, chicos? ¿Alguno ha tratado de meterse al foro y le ha pasado lo mismo de la Claudia? ¿No? Ya, Claudia. Entonces, los vamos a revisar para ver que tú no tengas problemas, ¿ok? Ya, profe, gracias. No hay nada, pues. Ya, chicos, entonces quedamos hasta aquí. Nos vemos el martes a las 7 de la tarde. Que tengan fin de semana, estudien, ya falta poco, ya estamos terminando, quedan 2 semanas nomás, así que harto ánimo que ya vamos a terminar este semestre que ha sido un poquito complicado para todos, pero con hartas ganas de terminar y de terminar bien. Y de que ustedes, a nosotros lo que nos interesa como docentes, y lo digo porque lo sé por mi grupo de docentes de contabilidad, es tratar de que ustedes reciban la mejor información y salgan bien preparados, ¿ya? El segundo semestre también, ya ustedes saben que el segundo semestre es más complejo, ya son ramos más pesados, más de especialidad, así que nada, con todas las ganas nomás para que nos vaya bien a todos. Así que descansen, estudien y nos vemos el martes. Cuídense mucho. Chao, Chao, chao. profe. Chao. Chao, profe.